Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud. Y sucedió que, en aquellos días, mientras el pueblo de Israel clamaba por respuestas a su aflicción, se levantaron profetas entre ellos. La voz del Señor resonó en medio de su angustia, como se registra en Jeremías 33, 3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los corazones de los israelitas vibraban con la expectativa del cumplimiento de las promesas divinas, ya que miraban hacia el futuro esperando la llegada de un Redentor. Algunas almas estaban llenas de ánimo, mientras que otras se sumían en un profundo desánimo. Sin embargo, el Señor había preparado a un hombre que llevaba la antorcha de esperanza a su pueblo, Elías. Elías había recibido una revelación en su soledad, cuando el viento azotó la montaña y una voz suave y apacible lo llamó por su nombre. Ve y entrega este mensaje, le dijo el Señor, porque estoy por hacer algo asombroso en medio de mi pueblo. Juzgaré las naciones y traeré la redención a mi pueblo elegido. Así fue como Elías se erguió ante la multitud, con la mirada resplandeciente de la certeza divina. El Señor ha dicho, proclamó con firmeza, lo que se ha profetizado se cumplirá. En estos tiempos de angustia, recuerden las palabras de los profetas que han pasado. Así, en la desolación, el Rey vendrá y se manifestará en glorias inimaginables. Escuchen la voz del cielo, prepárense, porque el tiempo se acerca. Las multitudes escuchaban con atención, mientras un murmullo de asombro recorría la asamblea. Mientras Elías hablaba, una nube oscura se formó sobre el horizonte y un rayo de luz penetró en la oscuridad. Algunos sintieron un estremecimiento en sus corazones, un susurro del Espíritu Santo que les decía que la espera estaba por terminar. Las señales del tiempo ya están aquí, continuó Elías, apremiando al pueblo en su fervoroso llamado. Como está escrito en Mateo 24, 30-31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La gloria del Señor llenará la tierra y su pueblo se regocijará al ver la redención que llega. El temor y la expectación se entrelazaban entre la multitud, y muchos comenzaron a buscar el rostro de Dios en la oración. Había una urgencia en el aire, y el anhelo de un nuevo pacto se manifestaba en cada corazón, pero en medio de la proclamación de esperanza, el enemigo acechaba en las sombras, intentando disuadir a los leales del camino. Elías, reconociendo la oscuridad que se aproximaba, clamó, no teman, porque el Señor es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Salmo 46, 1. Las estrategias del maligno no prevalecerán, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y así, en la comunión de la fe, el pueblo se encontró a sí mismo en un dilema, seguir adelante con la certeza de la liberación, o dejarse llevar por el desánimo del presente. Una vez más, el peso de la redención se posó sobre sus corazones y un resplandor de esperanza brilló entre ellos, pero entre el clamor de la multitud, un susurro inquietante se escuchó en la brisa otoñal. ¿Qué vendrá después? ¿Qué hará el Señor en medio de su pueblo? Así el capítulo se cerró, pero el misterio persistía en el aire. La promesa de Dios estaba cerca. ¿Cuáles serían las revelaciones divinas que estaban a la vista? Las piedras de los tiempos comenzaban a moverse, y el anhelo de un cumplimiento mayor se alzaba sobre las naciones. Y aconteció que mientras Elías hablaba con fervor ante el pueblo, el cielo se oscurecía más, y un viento poderoso soplaba por la llanura. Los corazones de los israelitas estaban divididos, algunos gritaban de júbilo, mientras que otros temían lo que podía venir sobre ellos. El tiempo se acerca, exclamó Elías con voz resonante. Las palabras de Jeremías reverberaban en sus oídos, recordando el clamor por respuestas. Pero en medio de aquel clamor ferviente, se susurraron las sombras de la duda y el miedo. ¿Podrá realmente el Señor librarnos de nuestros enemigos? ¿Escuchará nuestras súplicas? Preguntaron algunos, mirando al horizonte donde los adversarios de Israel acechaban con furia. Elías, con los ojos fijos en el cielo, supo que no solo era tiempo de proclamaciones, sino también de acción.
convocó a los ancianos y líderes de la tribu, instándolos a reunir a todo el pueblo. Reúnanse y ofrezcan sacrificios al Dios Altísimo. Clamen con todo su ser, para que Él se manifieste en este tiempo de incertidumbre. Así el pueblo, tembloroso pero obediente, se congregó en el altar, donde las llamas del fuego comenzaron a danzar. Cada oración era un eco de fe, cada sacrificio, una ofrenda en señal de anhelo por la intervención divina. El perfume de la resina se elevaba hacia las alturas, mientras las voces del pueblo se unían en un clamor divino, como está escrito en Salmos 34 horas y 17 minutos, claman los justos, y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias. Ese momento de unión espiritual trajo consigo una atmósfera electrizante. De repente, una luz brillante descendió del cielo, llenando el lugar como la llegada de un nuevo amanecer. El pueblo cayó de rostro, sintiendo la presencia poderosa de Dios en medio de ellos. Elías, sintiendo la cercanía del Altísimo, se dispuso a pronunciar un nuevo mensaje que traería aún más revelación. Escuchen, pueblo de Israel, dijo Elías con una claridad resonante. El Señor ha visto su angustia, y responde con una señal que revocará las cadenas que los han atado. Así como en Éxodo, cuando la sangre del Cordero cubrió las casas de los israelitas y los libertó de la muerte, así también hoy, hay un Cordero que se prepara para ser sacrificado. La redención está a la puerta, y vendrá con gran poder. El pueblo, abrumado por la gloria, comprendió que el Redentor estaba en camino. Y el murmullo de esperanza fue creciendo al unísono, pues mientras esperaban la promesa del Salvador, recordaban las antiguas profecías de Isaías, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Sin embargo, en medio de la revelación y confirmación, la sombra del enemigo aguardaba con astucia. Los altos oficiales de la ciudad miraron con preocupación a la multitud que clamaba, temiendo que se desatara un alboroto que los dejara descubiertos y vulnerables. Un plan de desánimo comenzaba a gestarse en sus corazones, y susurraban entre sí para sembrar la duda. Mientras tanto, Elías, percibiendo la opresión que se cierne sobre el pueblo, exhortó, el corazón del justo debe permanecer firme, porque el Señor ha prometido que no dejará a su pueblo en manos de sus adversarios. Él levantará un estandarte, y la victoria es segura. Así proclamó, entre los gritos de fervor del pueblo, pero, antes de que pudiera desarrollar su mensaje, una figura sombría apareció en la multitud. Un heraldos de la perdición que desafiaba las promesas de Dios. ¿Por qué claman a un Dios que parece distante en esta hora de necesidad? Su salvación es incierta. Su voz era como una serpiente en medio de la asamblea, y en aquel momento culminante, Elías se volvió hacia el pueblo y dijo, recuerden, aunque las circunstancias puedan gritar duda, las promesas de Dios son inquebrantables. Este es un tiempo de gran revelación, y en su perfecto tiempo, Él hará conocido su plan, porque recordemos que lo oculto le pertenece al Señor, y será revelado en el día del cumplimiento. Así, como el viento soplaba fuerte y el fuego ardía. El pueblo se preparaba para lo milagroso. La tormenta de la incertidumbre empezaba a amainar al tener ante ellos el cumplimiento de las Escrituras. Pero aún había más por venir, y el eco de una gloria mayor empezaba a resonar en el horizonte, esperando ser revelada. ¿Qué asombroso misterio traería el cielo en su apertura? Las promesas ancestrales estaban muy cerca de su esplendoroso desenlace. Y sucedió que, en medio de la expectación y la incertidumbre, Elías levantó sus manos hacia el cielo, y con voz poderosa exclamó, elévense sus corazones, oh Israel. Sigan clamorosamente las enseñanzas del Altísimo, para que su gloria se manifieste entre nosotros. Los presentes, con la mirada fija en su líder, sintieron en sus pechos el ímpetu de las palabras del profeta, como llamas ardientes que consumían el miedo y la duda, el fuego de los sacrificios crepitaba en el altar, y una nube espesa de humo ascendía, simbolizando las oraciones de un pueblo entero.
El pueblo comenzó a cantar himnos de alabanza, recordando la fidelidad de Dios en tiempos pasados. Él es nuestra luz y nuestra salvación. A quien temeremos, susurraban entre sí, fortaleciendo su fe en el poderoso Dios que los había guiado a lo largo de los años. Pero en aquel momento de alabanza, la voz del heraldo sombrío retumbó una vez más. ¿Acaso Él les ha respondido? ¿Dónde está la señal de su poder? Vuestra súplica es en vano. Las palabras se escurrieron por entre la multitud, dejando un eco de inquietud en el aire, como una sombra que se cierne sobre un pueblo ansioso por la intervención divina. Elías, sintiendo el tumulto en los corazones de su pueblo, respondió: silencio. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso no ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? A medida que habló, su autoridad se asentó como un peso en la atmósfera, y el pueblo sintió un renovado ardor de esperanza. Venga a nosotros lo que venga, no desmayaremos, porque nuestro Dios es fiel. Recuerden cómo hizo secar el mar frente a nuestros antepasados en el desierto y los guió con una nube de día y fuego de noche. ¿No bastará ese testimonio para robustecer nuestra fe? Sus palabras resonaron con fuerza, alimentando el hambre del pueblo por la libertad y la promesa venidera. Mientras hablaba, un destello de luz brilló en el cielo, y los cielos se despejaron brevemente, dejando ver un vislumbre del esplendor celestial. Aquella luz fue como un augurio, haciendo que todos los ojos se volvieran hacia Elías, quien levantando nuevamente su voz declaró: el Creador está en medio de nosotros. Él ha escuchado nuestras oraciones. Y las sombras del temor serán desvanecidas por su luz gloriosa. En la multitud, se susurraban promesas antiguas de restauración y del Mesías que había de venir. ¿Y quién será este vencedor?, murmuraban algunos, llenos de expectativa. A lo que Elías respondió: un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro, y su nombre será admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Pero en la distancia, los enemigos de Israel seguían observando, conspiring en sus corazones, ansiosos por aprovechar el caos que parecía desatarse en las filas del pueblo. Aquel murmullo de esperanza comenzaba a inquietar a sus corazones, y un espíritu de confusión empezaba a tejerse entre los más temerosos. Elías, con sabiduría divina, comenzó a enseñarles sobre la vida de Moisés y cómo, a pesar de las pruebas y tribulaciones, siempre hubo una salida providencial. El tiempo se acerca, efímera humanidad. Vuestra lucha no es con carne y sangre, sino con las potestades de las tinieblas. Prepárense, porque el Señor hará grandes maravillas entre vosotros. Lo que el hombre teme, Dios lo convertirá en una victoria. Así, en el corazón de cada israelita, un eco resonó: ¿es posible que en este tiempo de creciente oscuridad, Dios desate su poder de manera gloriosa? El sentimiento de expectativa creció, y Elías, viendo el fervor y la expectativa en sus ojos, sintió el peso de la promesa que estaba a punto de ser revelada. A medida que somos testigos de las sombras que se alzan sobre nosotros, concluyó, debemos recordar que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu del Señor levantará un estandarte contra él. La redención no está lejos. Y entonces, cuando creamos, veremos la gloria de Dios que se manifiesta en poder y maravillas. El tiempo de la revelación está muy cerca. Y en esos momentos de ferviente expectación, una voz suave pero poderosa resonó en los corazones de los presentes, revelando un asombroso misterio que los preparaba para lo que estaba por venir, porque en el tiempo de mayor oscuridad, la luz de la verdad brillará con más fulgor. ¿Qué planes tiene el Señor para su pueblo en este tiempo de prueba? Las Escrituras aún guardan secretos por desvelar, y el albor del gran cumplimiento está a la puerta. El sonido de las voces animadas llenaba el aire, reverberando entre las colinas, mientras Elías seguía hablando con fervor. El pueblo de Israel se hallaba en un estado de expectación palpable, con los corazones latiendo al unísono bajo el eco de las promesas de Dios. No había lugar para la duda en aquel momento sagrado,
La unción del Espíritu de Dios se posaba sobre cada uno de aquellos fieles que anhelaban ardientemente su intervención. Elías, con los ojos fijos en el horizonte, sabía que algo se acercaba, una manifestación del poder divino que cambiaría el curso de la historia. Escuchadme bien, oh Israel, dijo con voz firme, el poder de Dios se manifestará, y las naciones conocerán que el nombre del Señor es grande. Pero antes de lo glorioso, debemos permanecer en la brecha. Poco después, la atmósfera cambió, como si el mismo cielo estuviera viviendo un tiempo de creación y espera. Una brisa suave pasó entre la multitud, como un susurro divino, comunicando un mensaje que cruzó la distancia entre el cielo y la tierra. La señal se acerca, dijo Elías, y su declaración resonó con la fuerza de antiguas escrituras. Entonces levantó su mano, señalando a un grupo de ancianos que se encontraban entre las filas. Ellos guardan en su memoria los relatos de los profetas, les exhortó. Ellos recuerdan las promesas, y saben que el tiempo de cumplimiento está cerca. ¿Acaso no se les ha dicho que un Redentor vendrá para liberar a su pueblo? Las miradas de los ancianos se encontraron, y un murmullo de reconocimiento circuló. Entre ellos, uno, de voz quebrada pero llena de sabiduría, habló: recuerda el pacto que nuestro Dios hizo con Abraham, que en su simiente serán benditas todas las naciones. La espera no ha sido en vano, la promesa está anclada en la verdad de Dios. Aquel recordatorio trajo consigo un nuevo estallido de alabanza, pero Elías sabía que aún había más que revelar. Estamos próximos a un tiempo de revelación, continuó, sintiendo como el fuego del Espíritu ardía en su interior. En estos días, las espinas del dolor se tornarán en flores de esperanza. Las cadenas aparecen fuertes, pero la mano de Dios está próxima a actuar. El pueblo se preparó para escuchar con gran atención. Elías compartió los vislumbres del futuro, hablando de guerras y rumores de guerras, de Elengues riéndose de la verdad y de la parálisis del miedo. Sin embargo, su voz se elevaba por encima del tumulto que estaba por venir. Porque el Señor dice: no temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41:10. Las palabras tocaron hondo, y muchos comenzaron a recordar cómo Dios, en el pasado, había partido en dos el Mar Rojo. Pero escucharéis guerras y rumores de guerras, advirtió, y habrá traiciones entre los hermanos, pero en esas circunstancias Dios levantará un estandarte, y su luz brillará más intensamente que nunca. El ambiente estaba cargado de expectativa, como el aire antes de una tormenta, donde incluso los enemigos de Israel comenzaban a titubear al percibir la intensa fe que brotaba entre el pueblo. Entonces, en el momento más álgido, Elías pronunció una palabra que resonaría en el futuro: porque el que viene, viene en gloria, y ante él toda rodilla se doblará. Este es el tiempo en que el Mesías será revelado. Preparad el camino. Las lágrimas brotaban de los ojos de muchos, y el deseo de ver esa promesa cumplida llenó sus corazones de pasión ardiente. Nadie sabía cuánto tiempo debía pasar, pero todos sentían que la divinidad se acercaba, y que la historia no acabaría en la oscuridad. Y así, mientras el pueblo intentaba discernir las palabras de Elías, una sombra oscura se acercaba desde la distancia. Un movimiento lleno de intriga brotó en los corazones de los que deseaban destruir la esperanza que Dios estaba construyendo entre su pueblo. El clima espiritual estaba cargado, y la tensión podía cortarse con un cuchillo. ¿Pero qué significará esto para nosotros, oh Dios? ¿Cómo nos prepararemos?, clamaban algunos al centro de la multitud, mientras el susurro de almas temerosas comenzaba a mezclarse con la fe alocada. Elías, sintiendo la inquietante presión del futuro, lanzó una mirada decidida al horizonte e instó: la noche oscura está sobre nosotros, pero recordad, su luz brillará. Antes que llegue el cumplimiento, las visiones deben ser cumplidas, y las oraciones de los santos serán respondidas. La revelación ya está en marcha. Las palabras resonaron fuertes y claras en los corazones. Fue entonces que un pequeño grupo se adelantó, viendo el cielo oscuro llenarse de estrellas.
En tiempos como este, el mensaje de la luz no se puede silenciar, dijo uno de ellos. Necesitamos permanecer unidos en fe, porque la gloria del Creador está a punto de ser revelada. Amén. La multitud se unió en un clamor, y Elías, mientras sostenía ese momento fervoroso, concluyó: la revelación de Dios se acerca, y una nueva era será inaugurada. No olvidéis, porque su plan es eterno, y en su tiempo, el misterio será develado. Así, mientras los cielos giraban sobre ellos, un mensaje divino de revelación cobran fuerza en sus almas, recordándoles que Dios nunca abandona a los suyos, y que en la combinación de luz y oscuridad, su gloria siempre prevalecerá. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un dorado profundo, mientras Elías se erguía en medio del pueblo, sus ojos centelleando con un fuego divino. La multitud, inquieta y llena de anticipación, esperó sus siguientes palabras, la atmósfera cargada de una expectativa palpable. «Escuchad, oh Israel», comenzó, su voz resonando como un trueno apacible. No solo es el tiempo de la revelación, es el tiempo de la preparación. En tiempos de tribulación, el pueblo que confía en Dios es un pueblo que se levanta. Los fieles se miraron entre sí, sintiendo el peso de la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Las promesas de Dios eran sagradas, y cada uno sabía que debía estar listo para lo que estaba por venir. «Viene tiempo de gran angustia», advirtió Elías. «Mas no temáis, porque en medio de la tormenta, el Señor será un refugio para nosotros. El que guarda a su pueblo no es ciego, ve nuestros anhelos y nuestras luchas». La multitud pareció respirar al unísono, como si cada palabra del profeta resonara profundamente en sus corazones. «Este es un tiempo de preparativos», continuó, su rostro iluminado por la luz crepuscular. «Debemos buscar lo que es justo y verdadero, aferrándonos a las promesas que Dios nos ha dado. Escuchad la palabra de Dios, meditad en ella día y noche». Entre los asistentes, un joven se atrevió a preguntar: «¿Cómo debemos prepararnos, oh Elías? ¿Qué nos dirá el Señor para este tiempo?». Elías lo miró con compasión y sabiduría. «La preparación comienza en el corazón. Debemos rendirnos ante Dios y permitir que su Espíritu nos transforme. Así como Moisés se acercó a la zarza ardiente y oyó la voz del Señor, debéis buscar la santidad en oración y en sabiduría. Buscad al Señor mientras puede ser hallado». Se produjo un murmullo de asentimiento entre el pueblo, y Elías, viendo la determinación de sus rostros, dijo: «El pacto de Dios es eterno. Las naciones temblarán, y el ruido de las espadas se elevará en el viento. Aquellos que confían en el Señor serán como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre». Las palabras de Salmo 125 resonaron en su corazón, y un aire de firmeza invadió la reunión. Justo entonces, un destello de luz atravesó el cielo, iluminando el rostro de Elías mientras se preguntaban si esto era un signo. El pueblo contuvo la respiración, el cielo estaba haciendo eco del mensaje divino. «Tenéis que prestar atención», dijo el profeta, la pasión ardiendo en su voz. «Escuchad la voz que susurra a través del viento. El tiempo se acerca, cuando Dios mostrará su gloria. Las profecías se cumplirá». Un anciano se levantó entre la multitud, su voz temblorosa pero firme decía: «¿Qué nos dirá el Señor en este día? ¿Cómo sostendremos nuestra fe en el medio de la adversidad?». Elías, sintiendo la belleza de la comunidad, resonó en su corazón con la verdad de que la fe compartida fortalece a los creyentes. «Uníos en oración, hermanos, fortaleceos unos a otros en amor. Porque vendrá el tiempo cuando la luz se dilate entre las tinieblas. Recordad lo que fue dicho: toda la carne verá la salvación de Dios». Lucas 3:6. La murmullos de fe se levantaron, entre ellos una confianza renovada que llenó de vida el lugar. Aquella reunión no era solo un testimonio, sino un eco de la promesa de lo que vendría. Con cada palabra, Elías podía sentir la fuerza del cielo descendiendo sobre ellos,
poniendo en movimiento el cumplimiento de los planes eternos de Dios, y así, en medio de diversas emociones, las preguntas seguían resonando: ¿qué vendrá? ¿Qué más nos es revelado? La multitud, concentrada y unida, aguardaba la palabra que venía de lo alto. Mientras Elías miraba al cielo, un nuevo y poderoso eco de revelación se manifestaba entre ellos. No olvidéis, la promesa se acerca, y en el corazón de Dios hay algo más grande de lo que podemos imaginar. El cumplimiento de su propósito está en marcha. Con esas palabras vibrantes, el silencio adicional rompió el aire, no solo sobre un futuro, sino sobre una autoridad divina que había sido revelada. Lo que Elías no sabía, al mirar el cielo, era que una puerta se abría hacia el cumplimiento, y las sombras del futuro ya estaban formándose, preparándose para un desenlace que marcaría la historia misma. El viento aullaba suavemente cuando Elías, sintiendo el peso de su misión, se dirigió nuevamente a la multitud. La luz del atardecer proyectaba sombras alargadas que danzaban entre los rostros expectantes de su pueblo. He aquí, comenzó, con una voz que resonaba con autoridad: no solo nos enfrentamos a la angustia, sino que también se asiega una esperanza renovada. El Señor ha hablado a su pueblo. Escuchamos historias del pasado, pero hoy en este lugar, Él tiene un nuevo mensaje. El pueblo, propenso a la reverencia, se acercó aún más, como si cada persona buscara atrapar la esencia misma de las palabras del profeta. Lo que se avecina, continuó Elías, no son solo sombras de temor, sino luces de gloria. Su mirada se afincó en un grupo de jóvenes, y les instó: preparad vuestras mentes y corazones, porque vendrá el día en que Elías, el que ha venido antes, regresará una vez más. La Escritura está cumpliéndose en medio de nosotros. Yo os envío a Elías el profeta, Malaquías 4:5, y su llamamiento será restaurar los corazones de los padres hacia los hijos y los de los hijos hacia los padres. Un murmullo surgió, y entre la multitud, una mujer anciana levantó su mano, la temblorosa voz vibrando con una sabiduría acumulada a través de los años. ¿Qué debemos hacer cuando esa luz brille, oh Elías? ¿Cómo será nuestra respuesta? La multitud quedó en silencio, esperando la respuesta del hombre de Dios. Debemos vivir en la expectativa, respondió Elías. Vuestra fe debe ser un testimonio, una luz que no se oculta. Vivid de manera que vuestras acciones reflejen la verdad que habéis aprendido. Reconciliad vuestros corazones, perdonad y amad como Cristo ama a su iglesia. Porque el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Con cada frase, los corazones se encendían. El pueblo comprendía que no solo eran oyentes del mensaje, sino portadores del legado. La historia de Abraham, de Moisés y de los profetas se entrelazaba en su propio relato. Su propósito es traernos a la unidad, continuó Elías mientras su voz se elevaba, y en esa unidad habrá poder. Porque el tiempo se acerca cuando habrá señales en el cielo y en la tierra, y es ahí donde el Hijo del Hombre se manifestará en su gloria. No seréis hijos de la oscuridad, sino que caminaréis en la luz. De repente, semblantes preocupantes aparecieron entre la multitud. Una brisa helada recorrió el lugar, y el anciano que había preguntado antes volvió a hablar: ¿estamos preparados para lo que vendrá, oh profeta? ¿Cómo nos mantendremos firmes en esa luz? Con valentía, dijo Elías, y con la ayuda del Espíritu Santo. La prueba purificará nuestra fe, y en cada adversidad, hallaremos la fortaleza que solo Dios puede dar. Y recordad, aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo, Mateo 24:13. Las palabras de Elías resonaron, llenando los corazones de un nuevo fervor. Y mientras comenzaban a entender su destino, un destello nuevamente iluminó los cielos, casi como un anuncio de lo divino. Pero no olvidéis que el tiempo no es nuestro, advirtió, su mirada fija en el horizonte, pues en la solemnidad de la espera, vienen ríos de bendición. En su tiempo, el Señor hará que todo sea hermoso, Eclesiastés 3:11.
No os preocupéis por lo que está por venir, porque el plan soberano de Dios nos sorprenderá, y hay revelaciones aún por venir. El aire estaba cargado de anticipación. La multitud comenzó a murmurar, excitada por la promesa de algo más. Con una mirada penetrante, Elías concluyó: pequeñas llamas de esperanza se avivan en los corazones, sed testigos, porque un nuevo amanecer se aproxima, y en ello, comprenderéis que el cielo se ha alineado para cumplir sus declaraciones. Una revelación de asombro es inminente. El eco de sus palabras se desvaneció en la puesta de sol mientras el pueblo contemplaba, con la certidumbre de que lo que estaba por revelarse cambiaría para siempre el destino de Israel. Mientras la multitud se dispersaba, con las palabras de Elías resonando en sus corazones, el aire estaba impregnado de una tensión sagrada. Aquellos que se habían congregado, con las manos entrelazadas y miradas pensativas, no podían evitar sentir la inminente llegada de algo grandioso. Algunos regresaron a sus hogares, llevando consigo la promesa de una esperanza reavivada, mientras otros permanecían, embelesados por la atmósfera electrificada del lugar. Elías, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, se retiró a un lugar apartado, buscando un momento de comunión con el Señor. Se postró en oración, clamando por dirección y coraje. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué más has de revelar a tu pueblo en estos tiempos de incertidumbre? El silencio se hizo eco en su ser, y en medio de esa quietud, una voz interna le resonó: Elías, levanta la mirada. Los cielos se abrirán y concederé a mi pueblo señal tras señal. A la mañana siguiente, la noticia de las palabras de Elías había corrido como fuego entre las tribus de Israel. En cada aldea y ciudad, los hombres y mujeres se reunían para reflexionar sobre el mensaje divino. Alguien comentó: ¿qué significa esto de que se restaurarán las relaciones entre padres e hijos? Otro, con su corazón palpitante, se preguntaba si Elías estaba hablando de un regreso del gran profeta. ¿Es posible que el tiempo previsto por el Señor esté cerca? Mientras tanto, en la montaña, Elías también se preparaba. Había decidido convocar a los sacerdotes y líderes de Israel, invitándolos a una reunión. En el fondo de su alma, sentía que lo que iba a acontecer no solo sería un acto de fe, sino un paso hacia el cumplimiento de la profecía que había sido anunciada por generaciones. Aún hay un mensaje que debemos recibir, les dijo a los congregados. Necesitamos ser forjadores de la unidad, para que cuando venga la luz, todos podamos caminar juntos. El día transcurrió en medio de fervor y expectativa. Algunos, en sus hogares, comenzaron a orar más fervientemente, otros, llevando a sus hijos, se acercaban al anciano para que les bendijera. Se escuchaban cantos de alabanza desde las puertas de las casas, y en el horizonte, el cielo parecía arder con un color rojizo, como si el propio firmamento se preparase para el desatasco de la gloria. Pero en medio de esta inminente veneración, un hombre solitario, de rostro sombrío y desilusionado, se movía entre la multitud. Este era Jehú, un oficial conocido por su influyente posición entre los líderes del pueblo. ¿Por qué estáis tan seguros?, exclamó. ¿Acaso no recordáis que hemos estado esperando por años? ¿Qué garantías tenemos de que estas palabras no sean simplemente ilusiones? La oscuridad nos abruma. Su voz resonó con un eco de duda, y muchos asentían con inquietud. Elías, al escuchar esto, se acercó a Jehú. El espanto no puede acechar el corazón de aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Recuerda el pacto eterno que hizo con nuestro padre Abraham. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esta promesa se está manifestando, y necesitamos fe. Mientras Elías pronunciaba estas palabras, un rayo de luz se filtró entre las nubes, y el cielo se oscureció por un momento, como si la creación misma esperara la manifestación del poder divino. Todos los presentes sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales.
El caos de las dudas de Jehú se disipó bajo la profundidad del momento sagrado, las palabras de Elías seguían resonando en la multitud. La anticipación crecía, y la esperanza se convertía en un fuego ardiente en sus corazones. Ya no podía cundir el temor, pues la luz estaba a punto de emerger. No estamos solos en esta espera, proclamó Elías. La revelación del Hijo del Hombre se acerca. Y cuando venga, aquellos que estén atentos y dispuestos verán que el cielo se alineará para cumplir con la poderosa obra redentora de Dios. Con estas últimas palabras, Elías miró al horizonte, en búsqueda de respuestas en el firmamento, y el pueblo, con una fe renovada, se preparó para lo que estaba por venir. ¿Sería este nuevo amanecer el cumplimiento de la promesa que transformarían sus corazones para siempre? El misterio del plan soberano de Dios se desenvolvía ante sus ojos, y lo que estaba por revelarse llevaría consigo el destino de Israel hacia la gloria. Mientras la brisa soplaba suavemente entre los árboles, Elías se sintió llevado por un impulso divino. El fuego de la expectativa ardía en su pecho, y sabía que el tiempo se acercaba para una revelación que no solo cambiaría a su pueblo, sino que marcaría el destino de generaciones. A medida que se reunían más sacerdotes y líderes, la atmósfera se cargaba de un peso sagrado, mientras cada uno tomaba sus asientos, ansiosos por escuchar. Elías se levantó, su figura iluminada por los primeros rayos del sol naciente, su rostro reflejaba la determinación de un hombre llamado por Dios. Hermanos y líderes de Israel, comenzó, su voz resonante capturando la atención de todos. Hoy hemos sido reunidos aquí no por casualidad, sino por propósito divino. Escuchad, porque lo que el Señor ha prometido, Él también lo cumplirá. El murmullos llenaron el aire mientras la multitud, casi en un susurro, encontraba un nuevo sentido de unidad. Los temores de Jehú parecían esfumarse entre las verdades que Elías compartía. Hoy, en este tiempo de preparación, se nos ha dado la oportunidad de volver a la esencia de nuestra relación con Dios. La restauración comienza en los corazones. Recuerda lo que se dijo en Isaías: el valle será elevado, y el monte y el collado serán humillados. Lo torcido será enderezado, y lo áspero se convertirá en camino llano. Isaías 40:4. Las palabras de Elías penetraron profundamente, resonando en corazones que durante años habían estado sumidos en la desesperanza. Algunos de los líderes comenzaron a levantar sus manos, clamando a Dios, otros lloraban por el arrepentimiento y la esperanza. Fue en ese momento que un anciano, con rostro arrugado y ojos llenos de lágrimas, se levantó de su lugar. ¿Has visto la gloria del Señor, profeta? La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Queremos verla. Elías sintió la certeza de que la visión de aquel anciano no era solo un deseo, era una promesa divina esperada. Seremos testigos, afirmó. El tiempo de la restauración ha llegado. Cada oración, cada súplica jamás desvanecida, es un ladrillo en la edificación de nuestro futuro. La multitud, ahora inspirada por el fervor que Elías irradiaba, comenzó a cantar con una nueva valentía. Las esperanzas olvidadas tomaban vida y danzaban como las hojas en el viento. Sin embargo, no solo se experimentaba euforia, había en el aire un ligero estremecimiento, como una advertencia que se aproximaba. Una sombra se extendía en la lejanía, y los ojos de muchos se volvieron hacia el horizonte, donde el sol apenas comenzaba a levantarse. Pero no debemos olvidar, continuó Elías con fervor, que habrá pruebas. Como se advierte en Mateo, entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, carita sorprendida allí está, no le creáis. Mateo 24:23. Incluso en medio de la esperanza, habrá distracciones y engaños. De repente, una nube oscura se cernió sobre ellos, y un profundo silencio se apoderó del lugar. Cada corazón palpitante se detuvo por un instante, la expectación y la inquietud botaban en un mar de adivinaciones. Elías, con una voz fuerte y firme, exclamó:
pero aún en la oscuridad, la luz del Altísimo brillará. Recuerda el mandato del Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41 horas y 10 minutos. El pueblo sintió una oleada de fortaleza recorrerlo, pero el eco de la advertencia previo a lo que se aproximaba no podía ser ignorado. Al girar su mirada, Elías buscó una señal en el cielo, y en ese instante comprendió que algo trascendental estaba por acontecer. Mientras el pueblo se mantenía alerta, una sensación poderosa flotaba entre ellos. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo un murmullo que parecía formar palabras entre susurros divinos. Hay más juicio que mensaje. El tiempo apremia. ¿Qué era esta voz que surgía del viento? La promesa se acercaba, y el destino de Israel estaba en la balanza. La revelación aún estaba por venir, y con ella, la curiosidad aumentaba. ¿Cuál sería el siguiente paso del plan? ¿Soberano de Dios? Mientras Elías miraba atentamente hacia el cielo, sintió el peso de la espera y la responsabilidad de su llamado. La multitud, ansiosa, contenía la respiración, las miradas fijas en su profeta, esperando la revelación que cambiaría el curso de sus vidas. El tiempo de la revelación ha llegado, declaró Elías, con una voz que vibraba con autoridad y fe. Una señal será dada, y en ella, conoceréis la verdad de lo que está por venir. Las nubes que se cernían sobre ellos comenzaron a despejarse, revelando una luz radiante que iluminaba el corazón del pueblo. Así como los cielos fueron apartados en el pasado por el clamor de Moisés, continuó Elías, así hoy Dios se manifestará en medio de nosotros. Sed valientes, pues en esta hora, los que claman al cielo verán el cumplimiento de las promesas. Él recordó a su pueblo el relato de la adoración en el desierto. ¿No es esto lo que el Señor desea de nosotros? Que nos unamos en un solo corazón y espíritu, recordando que Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio. El pueblo se estremeció al recordar las historias de su historia, en cada una de las cuales Dios había demostrado su fiel provisión y poderosa intervención. Entonces Elías se detuvo, observando cómo el fuego del sacrificio aún ardía en el altar que habían preparado. Ofrezcan su entrega a Dios como ese sacrificio, exclamó con fervor. Que sus corazones sean una ofrenda viva, capaz de atraer su gloria, porque como está escrito, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Hoy es el día en que sus oraciones serán respondidas. Mientras pronunció esas palabras, un viento fuerte y apacible descendió, llenando el aire con un sentido de lo sagrado. Cada uno de los congregados sintió un estremecimiento recorrer su ser, como la llegada del Espíritu en un Pentecostés anticipado. Los rostros, antes llenos de miedo, ahora reflejaban un gozo profundo, y los corazones estaban listos para la gran revelación. En ese instante, la cima de la montaña se iluminó con un resplandor tan brillante que muchos tuvieron que cubrirse los ojos. Desde lo alto, una voz resonó, clara como el trueno, proclamando: «He aquí, estoy haciendo cosas nuevas, pronto saldrá la luz, y todas las naciones conocerán mi poder y mi gloria. El Redentor que prometí está en camino». La multitud estalló en alabanza, el clamor de júbilo llenó el aire, resonando como un eco de alabanza que atravesó cada rincón de la tierra. Elías, abrumado por la gloria del momento, se postró. «Señor, tus promesas se cumplen una vez más ante nuestros ojos. Recuerda a tu pueblo, que, aunque la angustia de la espera nos ha hecho dudar, hoy, tú renuevas nuestra esperanza. Así como un cordero fue sacrificado, tú envías al Cordero Eterno para redimirnos». Cuando la luz se desvaneció, y el silencio llenó el aire, un profundo sentido de paz descendió sobre la multitud. «La espera no ha sido en vano», dijo Elías, en voz baja pero firme. «Porque en esta revelación están escondidas todas las bendiciones, y la redención de Israel no solo será por nosotros, sino por todas las naciones que crean». Un anciano entre la multitud levantó sus manos, y con lágrimas de gozo, clamó: «Gracias, Señor. Tus promesas son verdad, y hoy somos testigos de tu fidelidad».
Muchos se arrodillaron, rindiendo su corazón ante Dios, dispuestos a seguir su camino. La fiabilidad de Dios se había manifestado, y como en las antiguas tradiciones, el pueblo celebró la llegada de su rey. Así será, prometió Elías, que este día quedará grabado en la historia de nuestro pueblo, como el día en que nos unimos en fe, esperando en la luz de nuestra salvación. Así, lo que comenzó como una inquietante espera, ahora era una celebración de cumplimiento. El pueblo se abrazó con fervor renovado, y las palabras de alabanza reverberaban en todo el territorio. Un nuevo pacto había comenzado a tomar forma, la esperanza se avivaba en cada corazón, el tiempo de la espera había culminado en un gran desenlace. Elías, mientras miraba a la multitud con una sonrisa, supo que su misión había sido cumplida. El pueblo de Dios, prepárense, pues el Rey de Reyes está en camino. Y cuando el tiempo de la manifestación llegue, seremos portadores de su gloria. Y así, el eco de la promesa resonó en sus corazones, sembrando una fe indestructible en cada uno de ellos. En aquel día glorioso, el pueblo de Israel se unió, esperando el gran cumplimiento de lo que estaba por venir, y su historia se grabó en los anales del divino propósito de Dios. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores vibrantes, Elías se sintió ligero, como si las cadenas de la duda se hubieran roto. En el horizonte, vislumbró un futuro lleno de esperanza y luz, y supo que las generaciones venideras recordarían este momento como el comienzo de un nuevo capítulo lleno de promesas cumplidas. Así concluyó la historia, pero el eco de la fe seguiría viva en cada corazón dispuesto a creer. La redención estaba a la puerta, el rey vendría a llevar a casa a su pueblo. A medida que termina esta poderosa narrativa, queremos invitarte a tomar acción. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar nuestro algoritmo y promover la difusión de la verdad. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta impactante conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrarnos tu apoyo.